otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Amigos, este es Fran Montañez. En este video que tenemos el final del día de hoy, vamos a hablar sobre el miedo. Yo he hablado otras veces sobre el miedo y lo he buscado la información en la misma codificación, y la codificación nos circunscribe a que el miedo mayormente es cuando tú tienes desconocimiento de algo. Pero vamos a ver lo que dice Wikipedia, que es lo que yo utilizo mayormente de referencia cuando me refiero a algún tipo de diccionario. Me agrada mucho porque hay muchas opiniones de muchas personas y se va depurando poco a poco y da a demostrar claramente el concepto. Pero el término de miedo se define de la siguiente manera. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque el pueblo americano, Estados Unidos, 300 millones de habitantes, una porción está dividido esto casi en la mitad y mitad, ¿verdad? Lo que son los demócratas y los que son los republicanos. Los republicanos, el partido republicano se reconoce durante muchísimos años en que es un partido que aglomera, reúne a todos aquellos que son conservadores en pensamiento. Vas a ver que ellos, los mismos, en la historia ha dicho que los mismos presidentes que han sido republicanos han tenido siempre el deseo de ser conservadores en los movimientos. Después vienen los liberales, que son los demócratas, y muchas veces cosas que se establecieron muy estrictas en una administración, en otras se abren un poquito más. ¿Pero por qué yo digo esto? Porque el día de hoy tenemos una evidencia de que el señor Donald Trump está corriendo por el Partido Republicano en las primarias, y él ha convencido aproximadamente un 40% de los que son conservadores. Es decir, que 60% todavía se queda manteniéndose fuera de la línea del señor Donald Trump, y el señor Donald Trump ya está agrupando un 40%, pero entonces se diluye la otra parte entre los demás candidatos, que muchos de ellos son muy importantes, que no se pueden dejar pasar desapercibidos. Pero cuando se hace un análisis exactivo esta semana, una persona hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Y es porque cuando tú ves el pensamiento y el mensaje de Donald Trump en contra de los inmigrantes, en contra de los negros, en contra de los inmigrantes, de los negros, de las mujeres,
de cuánta cosa hay establecida. Y se ha creado tanto y tanto controversia que eso ha ocasionado que se despierten los que son conservadores. Entonces, no ha habido en la historia en ningún momento que un presidente haya podido lograr la presidencia cuando los sectores más importantes están en contra de él. ¿Cuáles son los sectores más importantes y que son en este momento sumamente, ¿cómo se llama? Sumamente determinantes en una elección? Los latinos, los negros, las mujeres. Entonces, cuando empieza ahí por ese otro lado el grupo de personas que son religiosos, y ahí por el estilo puedes mencionar innumerables cosas. Te encuentras a un Donald Trump que sobresale en las encuestas de los republicanos. Yo soy medium, pero no quiero ser adivino. Pero la lógica me dice a mí que una persona bajo estas circunstancias no va a poder tener una oportunidad de ganar en unas elecciones porque el otro grupo que los aglomera a todos van a ser mayoría, obviamente. Pero en este momento se está haciendo creer a la mente de que este señor puede ser presidente. Eso no es lo importante, porque el que sea presidente o no, pues eso se determinará y el que sea hay que aceptarlo. Yo que me toca votar, yo voy a votar y voy a hacerla por lo posible de yo hacer el voto por el que yo considere que es lo más correcto. Eso no tiene que ver que yo sea religioso, yo sea, no se llama, político ni nada de eso, no tengo que ver nada, pero no voy a dejarle pasar la oportunidad de yo contribuir con mi voto. Pero ¿qué es lo que preocupa? Que ese 40% de la parte conservadora de Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, alaban a un ser que dice mentiras, a un ser como es el señor Donald Trump, que habla de xenofobia, de separación de grupos, del mismo modo que hablaba el señor Hitler en el tiempo en que estaba, y convenció a un grupo de personas en aquel momento, y en un momento fue el presidente de aquel lugar. Yo no estoy diciendo que yo tengo el temor de que eso sea así, yo creo que eso no va a pasar porque la humanidad no va para atrás, va siempre hacia adelante. Y esos errores no se pueden cometer porque son muy costosos. Pero lo que yo me quiero enfatizar es que lo que yo predico, que es el espiritismo, que nosotros valoramos mucho de que el comportamiento cambie en términos de lo que es el egoísmo, el orgullo, el materialismo, que eso son valores, son situaciones que hay que sacar afuera de nuestra vida espiritual. Y ahí vemos claramente que ni la misma religión a estas personas que son conservadores, que la mayoría de los que están hoy respaldando a Ted Cruz, que se llama, el segundo, lo están avalando la religión evangélica, que es la mayoría en Estados Unidos, porque en Estados Unidos son más los evangélicos, porque aquí prevalecen los evangélicos que lo que son, y los cristianos que lo que son católicos. Eso es una realidad. Pero entonces tú dices, pero ¿por qué tanta persona se olvidó de que existía el bien vivir, el reconocer que los inmigrantes son parte esencial de este país? ¿Por qué se olvidaron de que cada uno tiene derecho? Y que este señor lo único que promueve es la xenofobia, la separación. Se atrevió a decir que iban a matar a los familiares de los musulmanes y eso pasó. Y ellos lo aceptaron y le aplaudieron. Entonces ahí hay una preocupación. Entonces por eso que yo traigo el tema de hoy del miedo. ¿Y por qué los americanos, el 40% de los que son del Partido Republicano, 40%, nunca antes había habido que un candidato a la presidencia, los precandidatos a la presidencia, uno de ellos llegara a obtener un 40% de ese grupo? Entonces quiere decir que a ellos no les importa bajo ninguna circunstancia el amor al prójimo, que es los vecinos que llegan de otros lugares. Ellos no les importa bajo ninguna circunstancia el hecho de que se mienta para una posición tan importante que es representar a Estados Unidos en el mundo y para establecer un nivel mundial. A ellos no les importa nada más. ¿Qué es lo que les importa? El miedo que este señor ha logrado cautivar y le ha sacado provecho y le está diciendo a las personas que son sus miedos los más profundos de que vengan grupos radicales y tomen el país, y que vengan los inmigrantes y pasen la frontera y llenen el país. Y entonces
que estos que son conservadores, que ni tan siquiera entonces valoran los negros o las mujeres, que son parte esencial aquí, y que él como le da gusto y gana lo ha hecho y lo ha desprestigiado y les ha tirado, y más que eso ha dicho muchas mentiras. ¿Y por qué eso se acepta? Porque el denominante, o sea, el común denominador es el miedo. Cuando una persona tiene miedo de lo que le vaya a pasar, la incertidumbre, que es la incertidumbre, tú no conoces lo que va a pasar, entonces reacciona de una manera. Y son determinantes en muchas ocasiones, como en este caso, que van a nombrar como representante de este partido para la presidencia de Estados Unidos. ¿Sí? Y eso pues político, y el que vaya a ganar, gana. Yo tengo mi opinión al respecto, pero yo no quisiera utilizar este video para hablar sobre eso. Yo lo que quiero es cómo nosotros podemos reforzar lo que son los valores que se necesitan para adelantar el espíritu. Mi interés es el espíritu, no es nada más. Entonces, si yo lo que estoy predicando aquí no quisiera que se fuera al aire, sino que alguna persona fuera una semilla y que en algunos los pusiera a pensar y decir, espérate, es que nosotros no podemos sacrificar la mentira, el egoísmo, el orgullo, el materialismo, los miedos, por lo que verdaderamente debe ser un comportamiento de un ser humano que contribuya a esta humanidad, que le podemos enseñar a nuestros hijos que hacer el bien es lo correcto, que respetar a los seres humanos es lo correcto, que no podemos unirnos al pensamiento radical que tienen unos sectores donde matan a las personas porque no piensan igual. Esa es mi preocupación. Entonces, si es el miedo lo que está ocasionando eso en Estados Unidos, del mismo modo puede estar ocasionándolo en diferentes países. ¿Y qué podemos nosotros hacer los espiritistas? Pues entonces ahí es donde viene la educación. Vamos a definir lo que es miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. Porque este es el señor que va a venir y va a controlar la frontera y aquí no se van a meter más los inmigrantes. Qué cruel, ¿verdad? Cuando los inmigrantes son los que constituyen los pilares de este país, Estados Unidos. Los inmigrantes son aquellos que han dado su vida por la vida de sus familias y en favor de este país, que son los que trabajan en los trabajos que la mayoría no quiere, que son aquellos seres humanos que han sufrido muchísimo para lograr tener un poquito de lo que desean en la vida, en la parte material, ¿verdad? Y se arriesgan en su vida en cruzar esas fronteras y pasar esos procesos donde muchos no salen su familia y no llega ninguno de la familia y se destruye esa familia. Hay tantas cosas que podemos hablar. Los negros que luchan tanto con la discriminación. Las mujeres tanto que tienen que luchar contra los hombres. Y que venga un hombre aquí y le diga a los cuatro vientos lo que le dé la gana y mienta en las cosas que presenta, porque se puede probar las mentiras que ha dicho. Y que eso no sea tan importante como lo es el miedo que ha provocado en la situación mundial y que provoca el hecho de pensar que esos radicales se puedan filtrar por las mismas fronteras que se le dan acceso por los inmigrantes. Entonces, la mejor manera, vamos a poner una barrera ahí y una serie de cosas. Todo ese tipo de situación se ha ventilado en estos días. Y este señor ha obtenido el beneficio del apoyo popular de la mayoría de los conservadores, creyéndose más seguro porque él va a dirigir el país. Mire, señores, él es un empresario que como empresario lo ve desde el punto de vista de dólares y centavos. Pero se necesita ahí una persona que mire las cosas no solamente como un aspecto material, sino de un aspecto humano. Y cuando tú te olvidas de la parte humana y te vas a la parte materialista por completo, a los intereses personales, al egoísmo, al orgullo de decir que nosotros no nos pueden tocar y que nosotros no pueden ser igual que nosotros, y separatistas, ahí es donde vienen los errores grandes y los caos bien profundos en las comunidades. Y puede llegar a las atrocidades que hemos tenido en el pasado en otros países que leyeron que ese era el camino correcto. Pero vamos a ver, sabemos que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso en el pasado.
Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, a los que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Estos grupos radicales de Medio Oriente que están pasando por un proceso de depuración, porque en este momento todos los países se han unido en contra de ISIS y ellos se están reduciendo en el poder que habían adquirido. Y eventualmente lo que va a prevalecer es la civilización y el sentido correcto de mantener un orden social. Eso es lo que va a prevalecer. Eso no va para atrás. No vamos para la anarquía. Eso no hay ni que pensarlo. Porque el mundo tiene que progresar y va hacia el progreso. Y hay evidencia de que ha ido hacia el progreso. Pero unos grupos pequeños han logrado atemorizar a una población mayor, incluyendo en este caso al país de Estados Unidos. Nosotros los espiritistas estamos en riesgo de que las personas a quien queremos llevarle este mensaje estén más vinculadas a actuar por el miedo que por la razón, por la lógica. Y en la parte espiritual se necesita lógica y razón. Y se sostiene en una fe razonada. Y se sostiene en creer en Dios. Y saber que Dios no nos ha dejado solos. Yo deseo que con esto que estamos hablando en este tema del día de hoy pueda abrir los ojos de algunas personas. Si usted que está escuchando esto es una de esas personas afectadas por el miedo y se olvidó de su comportamiento y usted sigue siendo egoísta, orgulloso, materialista, codicioso, y se deja dominar por el miedo de lo que pudiera pasar que no ha pasado, entonces usted deja de comportarse como debería comportarse. Entonces ahí es donde usted se afecta en su adelantamiento espiritual. Entonces, los que están preparados, mediante este mensaje que vamos a llevar, van a ser salvados de esa experiencia, de ese derrotero, de esa situación de derrota. Porque el miedo te lleva hasta la derrota. Te aleja de Dios. Porque en vez de estar pensando y teniendo la confianza en Dios y teniendo la fe en Dios, la tienes en las armas, la tienes en las separaciones, en la xenofobia, en rechazar a todo aquel que no piensa igual. Es una antesala al caos. Y eso es lo que no es lo que queremos. Entonces, si yo puedo poner un poquito de conocimiento, de arena, para que la gente abra los ojos, lo vamos a hacer. Porque las personas no pueden vivir con miedo. Nadie puede vivir con miedo. El terror que viene por las sociedades y a través del tiempo ha ocasionado un deterioro total en la parte moral y en la parte científica, diríamos. En el caso de la Gran Inquisición que dominó el mundo por 800 años, la ciencia se detuvo. A tal punto de que nos atrasamos yo no sé cuántos miles de años en lo que podríamos haber sido hoy si no hubiésemos tenido la intervención de lo que es la religión a través de la Inquisición y la Inquisición de ideas. Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existe y corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que se hace referencia. Podemos hacer un análisis del miedo, pero yo no quisiera hacer eso. En términos biológicos, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido que permita al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. El miedo es un freno.
El miedo debería existir, pero desde el punto de vista de control, o sea, de control positivo. Usted tiene un negocio y usted no quiere irse a la quiebra. Usted pone unos controles para que pone un presupuesto y que dentro de esos parámetros que usted de antemano pronostica que van a ocurrir, usted siempre va a tener un control, o sea, un no-go de ese lugar para que tú no caigas en problemas. Cuando no hay ningún tipo de control, entonces todo se desbarajusta. Por lo tanto, el miedo no es tan malo si se sabe controlar, si se sabe manejar. Usted no debe tener miedo de su pareja, de que le sea infiel, si usted se porta bien. Ahí viene el mensaje de Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si tu pareja tú la amas y tú percibes que la pareja te ame, no cometas el error de fallarle, porque estás abriendo la puerta a que venga el miedo de decir: esa persona me va a fallar. Y dentro de su inconsciente es que yo lo logré porque yo la traté mal o yo no me preocupé por ello. Ahorita estábamos hablando hace unos minutos de los niños, que los papás se olvidaron de la educación de los niños, que es la misión mayor, y entonces después vienen los miedos: a ese niño no me quiere ni hablar y no lo puedo controlar, y le echan la culpa a cuanta cosa hay menos a ellos mismos. ¿Y qué ha sido? Que no tuvieron los controles necesarios al principio, que no necesariamente tenía que ser de miedo, sino decirle lo malo es malo y lo bueno es bueno. Eso se llama educación. Entonces quiere decir que la educación puede dominar el miedo. Precisamente. El espiritismo tiene las herramientas, la educación, para que el miedo tú lo saques de tu vida. Espiritualmente hablando, los espíritus en todo momento van a lograr que el miedo domine la situación para controlar que el libre albedrío. El libro de los espíritus. ¿Qué me habla sobre el miedo? Yo hice una búsqueda del libro de los espíritus de miedo. Hay más que dos oportunidades donde el miedo se menciona en el libro de los espíritus. La primera de ellas se encuentra al principio de la introducción del libro de los espíritus y nos habla de cuando estamos hablando de la locura. Y dice en la introducción del libro de los espíritus, en uno de sus párrafos, dice: entre las causas de locura también hay que incluir el pavor, o sea, el miedo. Pues el que se siente por el diablo, o sea, el que se siente por el diablo ha trastornado más de un cerebro. ¿Conocemos acaso el número de víctimas que se ha hecho al herir imaginaciones débiles con ese cuadro que algunos se ingenian para hacer aún más espantoso mediante horribles detalles? El diablo, dice la codificación, en la introducción, en el libro de los espíritus, se dice que solo asusta a los niños. Es un freno para que se tranquilicen. En efecto, como el cuco y el hombre lobo. Y cuando les han perdido el miedo, se comportan peor que antes. La religión ha establecido la figura del diablo y del infierno para meterle miedo, y cuando las personas vienen y ¿cómo se llama? En efecto, como el cuco y el hombre lobo, y cuando les han perdido el miedo mismo que ellos tratan de inculcar, viene como consecuencia que tú le pierdes el miedo. Ese miedo que me está diciendo, yo no le hago caso a eso. Se comportan peor que antes. A fin de obtener ese hermoso resultado, no se tiene en cuenta la cantidad de epilepsias causadas por la conmoción de un cerebro delicado. Muy frágil sería la religión si su poder se viera comprometido por no infundir temor. Eso está diseñado, de que la religión tiene que infundir temor para mantener a las personas cautivas. Afortunadamente, dice el espíritu, no es así. Tiene otros medios para actuar sobre las almas. El espiritismo se los proporciona de mayor eficacia y seriedad. Si ella sabe aprovecharlos, pues muestra la realidad de las cosas y de ese modo neutraliza los funestos efectos de un temor exagerado. Cuando usted ve que hay temor de que algo vaya a pasar, de ese temor exagerado, el espiritismo te va a dar la solución. Para darte la solución de que tú no tienes por qué temerle temor a ciertas cosas que en realidad no son, y lo ves desde otro punto de vista. Esa es la primera mención que aparece en el libro de los espíritus. La segunda aparece ya al final del libro, casi al final, en la conclusión del
del libro de los espíritus y lee lo siguiente en el último, en ese párrafo. En cuanto a los adversarios, podemos también clasificarlos en 3 categorías. La primera es de quienes niegan sistemáticamente todo lo nuevo o lo que no procede de ellos. Y por eso hablan del espiritismo sin conocimiento de causa. Les causa temor que venga Fran Montañez y le diga a ti que haya muchas personas que vean que mira, pero si él está mirando, están viendo lo que ese señor está haciendo. Y hay muchos que le causa temor, porque le cambia el pensamiento, pero que no puede ser así, debe ser como yo pienso. Entonces, ese temor que viene como consecuencia de uno pensar de que, ¿cómo se llama? La primera es la de quienes niegan sistemáticamente todo lo nuevo o lo que no procede de ellos, y por eso hablan del espiritismo sin conocimiento de causa. Y ahí es donde viene el maltratar al espiritismo, en decir mentiras, en incluir al espiritismo en la prohibición de Moisés, por ejemplo, en la Biblia, que cambiaron todas las Biblias y cambiaron los términos de lo que es agorero y pitonizas por espiritismo y medium. Y eso te da a demostrar a ti un miedo increíble a que esta filosofía tan hermosa que viene de parte de Dios para el mundo entero, para desarrollar y adelantar el espíritu, que pueda tomar, ¿cómo se llama? Auge entre ellos que piensan diferente y que quieren que la gente piense diferente para sus propios intereses. Entonces, a esa clase pertenecen los que no admiten nada fuera del testimonio de los sentidos. No vieron nada, no quieren ver nada, y menos aún profundizar. Incluso se sentirían molestos si vieran con demasiada claridad o por miedo a ser forzados a reconocer que no tienen razón. Ese es el gran problema con el miedo en ese sentido, de que no quieren aceptar que uno tiene razón. Yo tengo esta experiencia con los amigos de Joaquín Trincado toda la vida. Nosotros somos espiritistas, cambiando todos los términos. Nada relacionado a lo que el espiritismo enseña. No hacían que las personas leyeran los libros, nada, todo lo tomaron como un hecho. Ahora hay un reto. ¿Por qué tú dices que el alma es mortal? ¿Cómo es que tú dices que el alma es electricidad? Muéstramelo. ¿Cómo tú separas el alma de espíritu? Y entonces no saben qué hacer. Están confusos porque nunca le pudieron pensar, porque creyeron que porque lo dijo el señor Joaquín Trincado y que él dijo que él había creado el espiritismo, sin darse cuenta que el espiritismo ya estaba creado por Kardec y los libros codificados por la tercera revelación, y ahora se encuentran que no pueden explicar lo que ellos estaban mencionando. Entonces, cuando yo le digo Fran Montañez, porque nadie más le ha dicho eso, a todos ellos les digo, mira, ustedes no predican espiritismo, ustedes no son espiritistas. Si tú me puedes decir a mí que tú predicas espiritismo, tienes que predicar lo que dice la codificación. Aquí están 12 puntos. Ninguno de los 12 puntos ustedes están predicando espiritismo. Y dicen que son espiritistas. Entonces ahora no se atreven, no saben ni qué decir. Porque yo tengo razón. Yo estoy diciendo, yo soy espiritista porque las palabras espiritismo, espiritista y medium pertenecen al espiritismo. Nosotros fuimos los que esta filosofía creó eso por primera vez. Ninguna Biblia puede venir a cambiar y decir que el espiritismo es prohibido por Moisés, porque en el tiempo de Moisés no existían esas palabras. Porque el concepto espiritismo no tiene que ver con adivinación. El concepto espiritismo no tiene que ver con hacerle mal a los demás, que es lo que hacen los adivinos, que cobran dinero y hacen mal a los demás cuando trabajan con estas cosas, cobrando dinero. Ellos tenían razón de que esas actividades no eran correctas, pero las quieren atosigarse y unirlas al espiritismo, que no tiene que ver. Entonces ahora hay temor. ¿Y cuál es el temor de las Biblias? De todo lo que escriben las Biblias. De todas las Biblias, porque no estamos hablando de una sola, de los testigos de Jehová solamente, de todas. Cambiaron esos conceptos. Y eso es un indicio que tuvieron miedo de que esta filosofía tan bella prevaleciera sobre lo que ellos estaban predicando. Y nosotros los grandes perseguidores que tiene el espiritismo son cristianos, católicos, y además de esos espíritus desencarnados de sacerdotes jesuitas que están tratando de intervenir con el espiritismo. Eso es miedo. Pero cuando alguien no quiere aceptar que está erróneo, tiene miedo también. Para ellos el espiritismo es una quimera, una locura, una utopía, o mejor dicho, no existe. Son los incrédulos por prejuicio. Junto a ellos incluiremos a los que se han dignado darle una mirada para descargo de su conciencia, a fin de poder decir, he querido ver y no vi nada. No comprenden
que se requiere más de media hora para entender una ciencia. La segunda categoría corresponde a los que, pese a saber muy bien a qué atenerse en cuanto a la realidad de los hechos, los combaten por motivos de interés personal. Para ellos el espiritismo existe, pero temen sus consecuencias. Por eso lo atacan como a un enemigo. La tercera es la de los que encuentran en la moral espírita una censura excesivamente severa a sus actos o sus tendencias. Tomado en serio, el espiritismo los molestaría. No lo rechazan ni lo aprueban, prefieren cerrar los ojos. Los primeros son incitados por el orgullo y la presunción, los segundos por la ambición y los terceros por el egoísmo. Y de esos tenemos en el espiritismo, de aquellos que son racionalistas, que no quieren reconocer de que el espiritismo ya tiene sus bases, que tiene su moral, que tiene lo que dijo Dios, y todo lo niegan. No dicen nada, pasan la vida, pero cuando ahora se dan cuenta, pero que cada vez que vienen a la casa mía espírita, la gente no quiere quedarse. ¿Y por qué? Porque no están dentro de los postulados del espiritismo. Y como son orgullosos, porque aquí dice que el tercero es orgullo, es egoísmo, cuando se mencionaron los tres casos, el que no quiere reconocerlos porque no lo conoce, el segundo porque por interés personal y el tercero porque le pasa la mano a eso. Las tres categorías dijeron, dice el espíritu, dice, no comprenden que se requiere más de media hora para entender una ciencia. Esos son los primeros, ¿verdad? Son los incrédulos por prejuicio. Junto a ellos incluiremos a los que se han indignado darle una mirada para descargo de su conciencia, a fin de poder decir, nos critican, dicen cosas, barbaridades, mentiras de parte nuestra. Mencioné la Biblia, y dentro de la filosofía espírita, dentro de los espiritistas, los que son religiosos no quieren reconocer los libros codificados y te meten por ahí el libro de no solar y cambian los conceptos y quieren y pretenden establecer idolatría a seres humanos, como el caso de Chico Xavier y Eduardo Franco, y no quieren mirar nada más de lo que ellos dicen y no se dan cuenta que lo que ellos están diciendo es en contra de lo que el espiritismo enseña, pero tienen miedo de aceptar que se equivocaron. La segunda categoría corresponde a los que, pese a saber muy bien que atenerse en cuanto a la realidad de los hechos, los combaten por motivos de interés personal. No quieren, pues no, porque el espiritismo entonces ya yo no puedo sacarle dinero a no solar que me paga la casa espírita. Por eso lo atacan. Para ellos el espiritismo existe, pero temen sus consecuencias. Por eso lo atacan como a un enemigo. La tercera es la de los que encuentran en la moral espírita una censura excesivamente severa de sus actos o sus tendencias. Los racionalistas no quieren saber de la moral. Los religiosos espiritistas no quieren saber de la moral. Ellos, uno por un lado y otro por el otro lado, no predican moral en el espiritismo. Por eso lo atacan como a un enemigo. La tercera es la de los que encuentran en la moral espírita una censura excesivamente severa de sus actos o sus tendencias. Tomando en serio, el espiritismo los molestaría. No lo rechazan ni lo aprueban. Prefieren cerrar los ojos. Eso está pasando hoy día. Prefieren cerrar los ojos. Inicialmente me vi, no, porque usted está hablando de Chico Xavier. Cuando yo dije, sí, porque cometió fraude. Sí, porque no dijo lo que tenía que decir. Tuvo la oportunidad y no lo rectificó. Sí, porque predicó cosas que no eran del espiritismo. Entonces, esos mismos que podían estar, no, se quedan calladitos, ¿saben? Entonces, se van a murmurar por la parte de atrás, creyendo que con eso van a detener y que pues si las personas que están llegando nuevas están leyendo los libros, lo que tienen que hacer cada uno de ellos y se están dando cuenta y decidirán por el camino que ellos desean. No lo rechazan ni lo aprueban, prefieren cerrar los ojos. Los primeros son incitados por el orgullo y la presunción. No, porque eso del espiritismo, esos son los católicos, los religiosos, los que dicen que el espiritismo no vale nada, que eso es hablar con los muertos. Y son muy orgullosos. Y dicen, y los domina el orgullo y la presunción. Nosotros somos los que tenemos la religión que es la que se necesita. Usted vaya a esta religión, usted vaya, lleve a sus hijos ahí, vaya a la iglesia. Y después, entonces, esos son los orgullosos, partiendo del Papa para abajo. Porque el Papa dijo el año pasado, o hace 2 años, dijo, no es Jesús, no es Dios, es la iglesia. Si no va a la iglesia,
No vaya a Dios ni a Jesús. Tiene que ir a la iglesia primero, obligando a las personas, atándolos para que fueran allá, y allá le dijeron que el diablo existe y todas esas cosas. Entonces ahora tú puedes ir donde Jesús, con el permiso de nosotros. Eso no es un acto de orgullo y de presunción, como dice el libro de, de los, de los espíritus al final. Entonces, los primeros son incitados por el orgullo y la presunción, los segundos por la ambición y los terceros por el orgullo, por el egoísmo, perdón. Es probable que estas causas de opinión, de oposición del espiritismo, puesto que no tienen consistencia, desaparezcan con el tiempo. Eso va a desaparecer, no puede prevalecer. Están puestos sobre hojarasca, porque en vano buscarían una cuarta clase de opositores que se apoyarán en pruebas contrarias y al mismo tiempo patentes, expuestas mediante un estudio concienzudo y laborioso de la cuestión. Todos oponen solamente la negación. Ninguno aporta una demostración seria e irrefutable. Tendríamos un concepto demasiado elevado de la naturaleza humana si creyéramos que ésta tiene condiciones para transformarse súbitamente por medio de las ideas espíritas. La acción que dichas ideas ejercen, de seguro, no es la misma, ni de igual grado en quienes la profesan. Pero más allá del resultado, por, por escaso que éste sea, constituyen en todos los casos un mejoramiento, aunque solo consista en aportar la prueba de la existencia de un mundo extracorporal, lo que implica la negación de las doctrinas materialistas. Tal es la consecuencia de las observaciones, de la observación de los hechos. No obstante, para los que comprenden el espiritismo filosófico y ven en él algo más que fenómenos relativamente curiosos, otros son los efectos. El primero y más general consiste en desarrollar el sentimiento religioso, incluso en aquel que sin ser materialista es indiferente a las cosas espirituales. De ese sentimiento resulta su desprecio por la muerte. O sea, que no tiene, fíjate, no hay que rechazarlo totalmente, porque cuando la persona es religiosa siempre tiende a rechazar la muerte, que es importante para la preservación de la muerte, de la vida. De ese sentimiento resulta su desprecio por la muerte. No decimos su deseo de morirse, de ningún modo, pues el espiritista defenderá su vida como cualquier otro, sino que nos referimos a una indiferencia que le hace aceptar sin queja ni pesar una muerte que es inevitable, como algo más bien dichoso que temible, porque tiene la certeza del estado que la sucederá. El segundo efecto, casi tan general como el primero, es la resignación ante las vicisitudes de la vida. La resignación es importantísima. ¿Qué es resignación? De acuerdo a los espiritistas, el punto donde tú llegas que ya tú no puedes hacer nada. Que entonces viene la fe razonada. Entonces pensar, esto tiene que mejorar. ¿Con qué? Con la ayuda de Dios. Cuando nos resignamos ante Dios, Dios ya yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces ahí es donde tú vas a tu espíritu protector, ahí está en 182 del libro de los medios, y dices, comunícate con tu espíritu protector, y ahí vas a tener más ideas de las que tú te imaginas. Entonces, pues el espírita va a defender su vida, ¿verdad? Eso lo sabemos. El segundo efecto, casi tan general como el primero, es la resignación ante las vicisitudes de la vida. El espiritismo hace ver las cosas desde tan alto que al perder la vida terrenal, las 3/4 partes de su importancia, el hombre no lo afectan tanto las tristezas, pero las tribulaciones que lo acompañan. De ahí que tenga más entereza ante las aflicciones y sea más moderado con sus deseos. De ahí también que se aleje de la idea de abreviar sus días, porque la ciencia espírita le enseña que con el suicidio irremediablemente pierde lo que pretendía ganar, la certeza de un porvenir venturoso que depende de nosotros, la posibilidad de establecer relaciones con los seres que nos precedieron, que nos son queridos, ofrecen al espírita una suprema consolación.
Su horizonte se amplía hasta el infinito ante el espectáculo incesante de la vida de ultratumba, cuyas misteriosas profundidades puede sondear. El tercer efecto consiste en inspirar la indulgencia para con los defectos ajenos. De todos modos, es necesario poner de manifiesto que el principio egoísta, y cuando de él resulta, ha echado profundas raíces en el hombre y por consiguiente es lo más difícil de desarraigar, de sacar. De buena gana se realizan sacrificios con tal que no cuenten nada y sobre todo no priven de nada. El dinero aún tiene para la mayoría un irresistible atractivo, y pocos son los que comprenden el sentido de la palabra superfluo cuando se trata de sí mismo. Por eso la abnegación de la personalidad es el signo más eminente del progreso. Esta está en la conclusión del libro de los espíritus, donde nos lleva al final la conclusión de que conociendo el mundo espiritual, entendiendo lo que el espiritismo enseña, esos miedos se disipan, se van, vencen lo que es el egoísmo, el orgullo, el materialismo, ese tipo de pensamientos que atan al ser humano a esta tierra. Entonces, ¿qué nos queda para esas personas que hoy día tienen miedo? Si son miedos con relación a su trabajo, en el momento que conoce el espiritismo, tiene resignación y tiene el momento de rectificar por su buen comportamiento todo aquello que evita que la persona sea despedida. Un ejemplo, si es aquel que tiene miedo de que la esposa le sea infiel o el esposo sea infiel, el espiritismo te muestra las oportunidades que tú tienes de tú amar a esa persona y serle fiel y compartir y hacer el comportamiento correspondiente a que esa relación se mantenga, y los miedos de que esa persona lo vaya a dejar se van disipando. Si es el hecho de quitarse la vida, el hecho de tú ser espiritista ocasiona que la persona pueda perder los miedos de las cuales puede ocasionar que se quiten la vida y tengan entonces la conciencia de que el espiritismo le enseña de que no puedes perder lo que estás buscando, que es una vida eterna o una vida de progreso espiritual. En todo momento el espiritismo va a ayudar a que los miedos se vayan. Si tienes miedo de que tus hijos se van a rebelar de ti, pues pon atención a lo que el espiritismo te enseña para tú evitar que eso ocurra. Si son miedo a que se te meten espíritus en la casa, tú tienes el espiritismo que te ayuda a que tú vengas y los rechaces y por medio de tu voluntad y por medio del conocimiento que adquieres y saber que con tu adelantamiento espiritual, con tu ascendencia moral, tú puedes evitar que ellos te toquen, que cualquier espíritu te toque. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita Estados Unidos? Necesita el espiritismo. Poquito a poco, en aquellas personas que puedan darse cuenta que los miedos no tienen que ser prevalecer en las vidas de ellos cotidianas. No tienen que estar comprando armas de fuego y dándoselo a los hijos para que hagan masacres, como ha pasado. Por el dichoso miedo, por el maldito miedo. Y el maldito miedo lo utilizan personas inescrupulosas que quieren sacar ventaja de que aquellos que tienen miedo. El miedo es importante, que lo entendamos y que tan pronto lo veamos en nuestra vida, lo erradiquemos. Tú que me estás viendo en este programa, estos que están conectados, en este momento hay 10 personas conectadas, cada uno de ellos, y aquellos que son mis amigos a través de los videos y todas las cosas. El miedo, este video es para decir, el miedo provoca alejamiento de Dios. Esa es mi conclusión. Porque en el momento que tú aceptas el miedo en tu vida, tú dejas de utilizar tu libre albedrío. Entonces lo que el miedo y el terror o el pavor provoca, te va a hacer que entonces tú te alejes de tu libre albedrío. Por eso que las iglesias tienen éxito en el sentido, pero tanta gente que llega ahí porque llegan miedosos, tienen miedo, le tienen miedo al diablo, tienen miedo a la ruina, y ellos le dicen que le van a dar 100 por 1. Todo es mentira. Y cuando ellos se dan cuenta de que no hay milagros y de que le están pidiendo que tú le pagues milagros y que Dios me dijo que tienes un milagro y que es $1000, se le pone chiquita la cuenta de banco y entonces no logran nada. ¿Por qué? Porque el miedo logró que tomaran esa decisión. Porque todo es intenciones en el ser humano. Dios mira nuestras intenciones, ¿verdad? Pero todo en nuestra vida es intención. Si usted tiene intenciones de hacer algo, lo va a hacer. No importa cómo se lo pongan, usted lo va a hacer, porque usted cree en eso. Pero si alguien viene y dice, pero ven acá, si no necesitas hacer eso.
porque hay una forma de hacerlo de otra manera mejor. Ah, ¿verdad? ¿Cómo es? Es lo mismo que pasa con los que nos rechazan del primer grupo que estaba diciendo el libro de los espíritus al final, lo que nos rechazan porque no nos conocen, no conocen el espiritismo, no saben de qué se trata. Solamente han oído lo que todo el mundo le dice, le ha dicho por mucho tiempo, de que el espiritismo es malo, de que el espiritismo está ¿cómo se llama? Prohibido en la Biblia, prohibido por Moisés. Y eso es una mentira bien calculada para que tú se sienta que, mira, hasta la Biblia lo rechaza. Y no es así. Porque cuando usted llega al espiritismo y está hoy aquí oyendo estas palabras que yo le estoy haciendo, usted dice, es que el espiritismo es lo que dice Frank. Es lo que dice estos libros que están aquí. Estos bellos libros. Esto no lo dice lo solar. El pensamiento y lo que conforma el espiritismo en sí, en su esencia, no lo dice no solar. Al contrario, se contradice en todo lo que dice el espiritismo. Presenta un espiritismo, un, un, un cielo, un mundo espiritual erróneo, que no cumple con lo que Dios quiere, y lo que es lo que Dios quiere, que tú progreses, que tú adelantes, que mediante el conocimiento tú te vayas mejorando. Y eso tranquiliza mi alma, porque van a venir las elecciones en Estados Unidos y en los países donde ese terror porque el terror tiene el propósito de dominar, de irse por encima. ¿Y dónde ellos pueden salir? Los que son terroristas, en los lugares que tienen miedo y que no pueden defenderse. Pero nosotros podemos defendernos en la parte espiritual, con el conocimiento que tenemos, porque en el momento que perdemos el miedo, en ese momento nosotros podemos vencer, porque entonces vamos a tener la iniciativa para vencer. Para cualquier cosa que venga negativa, vamos a meterle mano. En el país de Japón, es un caso que yo no lo entiendo. Porque el país de Japón ha sufrido tsunamis, bombas atómicas, cuánta cosa hay. Y ellos han podido perseverar y se han levantado. Eso quiere decir que tienen un espíritu profundo de mejoramiento, de no destruirse. Pero ¿qué pasa? La tasa mayor de suicidios se dan allí en Japón. ¿Por qué? Porque no hay un balance. El balance que ellos tienen es vaya de superación, porque quieren superarse y se vieron humillados en la Segunda Guerra Mundial y hay que levantar el país. Y se levantaron como una gran potencia. ¿Ah? Pero ¿qué ocurre el día de hoy? ¿De qué vale todas esas cosas si la mayoría piensan que en el momento que llegue el momento difícil se quitan la vida? Van allí al fuye, hay un monte allí que la gente va y se quita la vida. Y entonces tú dices, ¿pero por qué? Porque no tienen la parte espiritual. No quiero hablar de la parte religiosa, porque la religión es lo que separa, es la parte espiritual. ¿Y qué es lo que es el espiritismo? Enseñar la parte espiritual. El espiritismo se constituye como espiritismo cuando tú crees, yo soy adepto del espiritismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia el espiritismo del espiritualismo? Que el espiritismo cree en los espíritus desencarnados, que se manifiestan. El espíritu cree que esas manifestaciones son de espíritus, que hay comunicaciones con ellos y que evaluamos esas comunicaciones y que existe el mundo espiritual. Pero el espiritualismo no hace ningún análisis de ese sentido. El espiritualismo lo único que dice, esto es contrario a lo que es materialismo. Todo lo que sea contrario al materialismo es espiritualismo. Pues eso es lo que predican aquellos que no citan los libros codificados hoy día, que dicen ser espiritistas. Esas son las luchas que tenemos, pero la gran satisfacción con este mensaje es que mientras nosotros podamos encontrar que la parte espiritual tiene un sentido, tiene una razón, y que Dios se encargó de ponerlo por escrito en los libros codificados, y que nosotros lo leemos y lo interpretamos bien, porque no leer como el que lee le llaman eso, los subtítulos en las películas, y sin saber lo que está pasando, ni evaluarlo, sino ahí a las millas, y Dios tiene que darle para atrás a la película. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Eso pasa con los que leen los libros sin evaluarlo. Decir que Kardec dijo que el espiritismo le faltaba, cuando él no dijo en ningún momento eso. Lo que dijo, le faltaba, o sea, la referencia se refería a la participación de nosotros, que es la elaboración. No es la parte espiritual. Los libros se entregaron completitos y no se pueden cambiar. Y hoy día tenemos organizaciones completas que dicen que el espiritismo hay que actualizarlo. Y te quieren cambiar conceptos específicos como reencarnación.
te quieren entonces cambiar las reglas de juego. Los espíritus se comportan así, los espíritus protectores son así y cambiamos los papeles. Pero tenemos la gran esperanza que se llama espiritismo, donde el conocimiento espiritual nos ayuda a nosotros a vencer todo eso. Y ya Kardec en el primer libro, el libro de los espíritus, se encargó de decir al final, primero dijo que era lo que ocasionaba el temor en los seres humanos, el pavor, ¿verdad? Que es el desconocimiento, en la locura, cuando se habla de la locura, que puede llegarse a la locura por uno tener tanto miedo. Pero después que tú vas por el proceso, que conoces tu espíritu protector, conoces el mundo espiritual, al final, ¿qué es lo que te dice? Pues todos esos comportamientos que causan miedo a los seres humanos en sus intenciones pueden ser limitados o pueden vencerse cuando tú tienes conocimiento espiritual. Y ese conocimiento espiritual, ¿qué pasa? Que evita que tú te quites la vida, que tú sepas, yo no tengo por qué quitarme la vida, porque si yo me quito la vida, yo rompo todo el proceso que yo he luchado hasta hoy, y lo bueno que quería para mi vida y mi familia se va al latón, porque yo soy egoísta. Pero como el egoísmo lo eliminaste al ser espiritista y encontrarte que el ser bien y hacer el bien, el mensaje de Jesús y lo que se llama la moral espírita, pues tú esas cosas las estás venciendo. Esas son victorias que tienen aquellos que vienen al espiritismo y se educan. No venga al espiritismo sin educarse. Usted tiene las mejores intenciones, porque usted dice, yo soy medio. Yo descubrí que yo hablo con los espíritus. Tenga cuidado, porque esas comunicaciones que usted tiene con los espíritus es basado en unos conceptos que ya están establecidos y que se establecen claramente que la mediunidad no es otra cosa y no es únicamente para tu adelantamiento personal. Pero como no leen los libros y se han creído, no, porque la mediunidad es para ayudar a otros y te lo hacen hasta difícil, de que la mediunidad no se puede, que eso tienen que ser unas personas específicas, y eso no es lo que dice el espiritismo. Yo estoy certeramente claro de que la mediunidad es para lo que dice el ítem 197 del libro de los medios, que es únicamente para tu adelanto espiritual. Comunica con tu espíritu protector, ves cuando un espíritu, una persona viene a hacerte un acercamiento y tú con tu mediunidad, esa mediunidad lo sabe, te está engañando y dice, no me vas a engañar, porque ya me fue revelado, ya tengo la premonición de cuáles son tus intenciones. Y eso ocasiona que esa mediunidad tú la utilices para tu propio adelantamiento, que no te cojan de soquete, cualquiera que venga. Pero han llegado personas que llegan al espiritismo nuevo y creen que el ser medium les da el derecho a hacer con las personas, violándole el libre albedrío de los demás, diciéndole cosas que tienen que hacer. Y esos son los grandes problemas que han tenido mis amigos que han llegado, que yo les he corregido. Y no, nosotros no somos adivinos. Nosotros no permitimos que nuestra mediunidad sea para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo dice el ítem número 303 del libro de los medios, donde el espíritu de verdad le dijo, no utilicen el espiritismo para lo que no es. No conviertan los espíritus en adivinadores del futuro. Y eso se logra como... En este momento cayó la llamada, estamos hablando de la parte que es la conexión por la parte principal, la cámara principal, pero volvemos otra vez en la conclusión. Continuando con el video, que tuvo una interrupción, terminamos esta experiencia tan linda, tan hermosa. ¿Alguna pregunta, Laura? En este momento concluimos este video. Hemos tenido 2 interrupciones sin querer, pero ya llegamos a las 8 de la noche. El miedo no debe ser parte de tu vida. No tengas miedo por nada. Yo te exhorto a que no tengas miedo. Enfrentes la vida por los problemas que vengan. Cuando no tengas nada que hacer, no sepas qué hacer, viene la resignación. Y cuando no sepas qué hacer o qué decidir, habla con tu espíritu protector. Y te ayuda a que tú puedas, que vengan ideas a tu mente y que te ayuda a ti a seguir adelante. No te olvides de pedirle permiso a Dios. No te olvides de rechazar los malos pensamientos. Y ahora le añades al listado de rechazo, rechaza con vehemencia lo que tiene que ver con el miedo en cualquier aspecto de tu vida. Sé bueno,
sé mejor hoy que ayer, mañana mejor que hoy. Los que son llegando al espiritismo, que tienen las capacidades mediúnicas, quiero que entiendan, para su beneficio personal, de que esa capacidad que usted tiene debe utilizarla para su beneficio personal. En la ayuda a las demás personas, siempre que usted vaya a sacar por esa boquita algo que le haya sido revelado, recuérdese que no puede ser nada que tenga que ver con el futuro. Porque en ese momento, usted, si se deja ser tentado hacia eso, va a ocasionar faltas que tiene que reemplazar, tiene que reparar en una próxima existencia. Le puede costar 100 añitos cada vez que eso pasa. ¿Y qué es el remedio? Educarse. La educación espírita dice que la mediunidad es únicamente para tu adelanto espiritual. Cuando el libro de los mediums, en el ítem 197, nos habla sobre mediums serios. Y dice lo siguiente: aprenderán a expensas de sí mismos cuánto cuesta haber aplicado a favor de sus pasiones terrenales un don que Dios les concedió únicamente para su adelanto moral. Si no podéis hacer que vuelvan al camino del bien, lamentaos, porque os puedo asegurar que Dios los reprueba. Eso lo dijo el espíritu Erasto en el libro de los mediums. Quiere decir que la mediunidad es un don que se ha concedido únicamente para el adelantamiento moral del medium. Quiero enfatizar este punto nuevamente. En el libro de los mediums nos dice el ítem 197 que la mediunidad es un don que Dios les concedió únicamente para su adelanto moral. Esto debe variar sustancialmente el pensamiento que usted pueda tener con relación al para qué se necesita la mediunidad, qué usos tiene la mediunidad y qué es lo que indica el espiritismo. Eso aparece en el libro de los medios en el ítem 197. Si usted quiere ayudar a un espíritu, se puede utilizar que se ayude en sesiones mediúnicas cuando el espíritu habla sin incorporarse y se le da instrucciones de lo que debe ser en su vida, en su proceso evolutivo. Y la mayoría de esos espíritus nosotros no necesitamos saber de dónde vienen, ni por qué están ahí, sino decirle: debes continuar tu proceso evolutivo y debes continuarlo llevando a la luz, y lo llevas a la luz. El problema que tenemos es la curiosidad de saber qué quiere decir ese espíritu y qué pasó y por qué se metió aquí, por qué está haciendo tal cosa, y ese espíritu se aprovecha de las personas que se dejan incorporar, que son aquellos que ellos determinan que no tienen experiencia. Y usted no caiga en eso. Si llegó al espiritismo y tiene esa experiencia linda de que le diga al espíritu de que va a pasar algo, ¿cuántas veces me han dicho a mí? Y he tenido sueños de mis amigos. ¿Y tú te crees que yo me atrevo a llamarlos a decirle: mira, me soñé tal cosa bonita que te va a pasar? No, porque se malinterpreta la función. Y yo he hablado con Laura: mira, tuve un sueño bien lindo con este amigo mío, mira qué cosa linda me está mostrando bien. Pero yo no lo llamo, porque entonces yo cometo un error garrafal, porque entonces él viene y dice: mira, me lo dijo Fran, y Fran tiene credibilidad, y eso se va a dar, y si no se da. Entonces, yo sabiendo que la regla está establecida, de que yo no puedo decir nada que tenga que ver con el futuro, le digo a un amigo mío, y ese amigo mío se va por ese lado, y entonces lo pierde todo. Entonces, ¿con qué cara yo lo voy a presentar y lo voy a predicar? Y no, pero tú eres, lo primero que me va a decir: usted es un falso profeta. Porque las personas lo ven dólares y centavos inmediatamente. Y si no se le da, entonces le estoy dando un mal mensaje. Me quedo callado, no digo nada. Y cuando yo veo que mira que le pasó lo que le iba a pasar positivamente, ay, qué bueno, lloro de alegría, qué lindo. Pero nadie puede decir que yo estoy diciendo cosas de que va a pasar. Y si no se dan, eso se llama profecías. Y las profecías son adivinaciones. Y el libro del Evangelio según el Espiritismo lo dice claramente, que ahí es donde vienen los falsos profetas. No necesitamos decir el futuro. No necesitamos comprar el libro de Chico Xavier para saber lo que Chico Xavier supuestamente dijo que iba a pasar en el futuro y que no cede. Y usted crea una falsa expectativa del futuro, lo primero que va a hacer es que el espiritismo son iguales todos. Son adivinos. Porque ningún adivino da 100% de sus predicciones. Se cumplen. No puede ser. Porque entonces le quita la potestad de Dios ante toda circunstancia.
Si llega al espiritismo y tiene la capacidad mediúnica, desarrolla. No sea ostentoso, no sea, no crea que usted es un ser especial. Siéntase que los espíritus malos no van a aprovecharse de eso, porque los que son espíritus, los que son mediums, que han sido obsesados, han caído porque los espíritus le dicen, no, que tú tienes mucho, tú conoces mucho, tú sabes más que los demás. Es más, tú sabes más que Frank. Y a mí no me interesa que sepa más que yo, porque tú hablas con más espíritus y él ni los ve y tú los ves. Entonces ahí viene ese tipo de egoísmo y orgullo y te perjudica. Y eres nuevecito. Yo tengo un caso en Santo Domingo, un muchacho, y lo estábamos ayudando. Y cuando yo empecé a predicar esto, que no dijera eso, que no estuviera por ahí diciendo a la gente que tenía un espíritu atrás montado y que eso no era correcto, que eso es adivinación, se molestó y se quitó. Y se quitó a todos los amigos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues como no son personas que vienen y les gustó mucho el espiritismo, pero tienen una experiencia personal que va eso por encima del conocimiento y no lo conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos mismos se arrasan y quieren atrasar a los demás. Entonces, eso son pruebas de perseverancia, que Kardec le preguntó en el item 303 al espíritu de verdad, que cuando se iban del espiritismo por cualquier nimiedad, cualquier tontería, es porque nunca le pusieron atención, nunca se responsabilizaron en entender lo que el espiritismo enseñaba. Y esto es verdad. Y esto es correcto. Estos libros que están aquí significan la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos utilizar como base y dejarnos de ser orgullosos, egoístas y querer y tener más que los demás y sentirnos más que los demás. Es como el que se pega a la lotería. ¡Ay, yo solo voy a decir a todo el mundo! ¿Y para qué? Para que todo el mundo te venga a mirar diferente. Porque tú simplemente te sientes bien. Yo tengo y tú no tienes. Yo me pegué un premio a la lotería, $1.000.000 y tú no lo tienes. Y eso no es orgullo y egoísmo. Se les revienta en la mano en el momento que eso ocurre. Con esto terminamos esta presentación de este video de los miedos. Los miedos son controlados por nosotros mismos. Los miedos vienen como consecuencia de un ardid que hacen los malos espíritus para aprovecharse de la ineptitud, de la inexperiencia que usted tiene. Y si usted tiene miedo, ¡ay, qué va a pasar! Usted no tiene fe en Dios. Quiere decir que el miedo te separa de Dios. Y el miedo que está en las iglesias te separa de Dios. Y las iglesias utilizan el miedo para dominar los seres humanos. Y además de eso usan la demarcación, la separación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Respetar la religión? Pues eso es usted. Que usted piensa de esa manera. El espiritismo no enseña eso. No creemos en las demarcaciones, ni en la separación. Y el que te diga que el espiritismo es religioso está cometiendo un gran error doctrinario que no aparece en la codificación. Yo tengo publicados ya. Kardec específicamente en 4 ocasiones se enfrentó contra todo el mundo hasta el último día, hasta el último momento de su vida, en determinar que el espiritismo no era una religión, y su esposa honró ese deseo. Hasta el año 1883, Kardec desencarnó en el 69, 1869, en el 1883 desencarnó la viuda de Allan Kardec y no permitió que se cambiara nada de lo que Kardec puso. No hizo ella más que desencarnar, y León Denis tomó la rienda y cambió todo en el espiritismo. Estableció nuevos términos y aceptó que entonces se separara el espiritismo y se dijera que era una religión. Kardec no dijo que el espiritismo era una religión. Lo definió claramente. Hasta la revista Espírita de 1868, que todo el mundo utiliza, no, porque la revista Espírita de 1868, hay un 1 de noviembre, vino Kardec y aceptó que el espiritismo era una religión. No. Lea más abajo, para que se dé cuenta que él dijo, él habló de las religiones, porque lo estaban invitando a una actividad, que él hablara de los muertos. Una actividad religiosa. Y Kardec le dijo, la religión lo que hace es que une a los hombres en un pensamiento similar. Y finalmente dijo, pero el espiritismo es una filosofía y una moral. Que lo mejor era decir que el espiritismo era una filosofía y una moral. Leanlo, los que hablan y defienden que el espiritismo es una religión, porque Kardec lo dijo allí en ese día 1 de noviembre, en el 1868. Pero el que no lee, inmediatamente se lo petan a ese y dicen, no, porque fulano dijo que, a mí me llamaron, mire, Fran, le hace la revista Espírita de 1868, para que usted vea que allí aparece que Kardec dijo que la religión era correcta.
Y chacho, me dieron eso a mí. Y yo rápido que acá, ¿dónde está? ¿Y qué es lo que dice al final? ¿Qué termina? ¿Cuál es el resultado de esa experiencia de Kardec, la revista espírita? De que el espiritismo era una religión. Se sostuvo en lo que le había predicado desde el primer día que dijo que el espiritismo no era una religión. Los que llegan nuevos, el espiritismo no es religión. El que le diga que el espiritismo es religión es porque tiene intereses personales separados de lo que el espiritismo enseña. No leen los libros, no los interpretan bien y se han dejado pasar gato por liebre. Nadie podía imaginarse que alguien se podría oponer delante de todos ellos y decirle: ustedes están mal, ustedes están incorrectos. Los que son racionalistas en el año 1888, que tuvieron la oportunidad de reunirse todos juntos, ¿qué pasó? Le dijeron no, porque para poder aguantar ese pensamiento religioso que estaba metiéndose en el espiritismo. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué opciones dieron en el año 1888? En el primer Congreso Mundial del Espiritismo, en el inciso E, que el espiritismo era que debería considerarse como una religión laica. ¿Qué barbaridad como esa? ¿Qué error doctrinario? ¿Qué error de semántica? ¿O es religión o es laico? La religión no tiene que ver con el laicismo. El laicismo, de hecho, es una indiferencia y es una hostilidad contra lo que se llama religioso. Por eso es que los que son racionalistas no quieren saber de la moral, porque la moral te lleva a Jesús de Nazaret. Y cuando te lleva a Jesús de Nazaret, no pueden sacar las oraciones. Eso es implícito dentro de todos los libros codificados. Es la mejor recomendación de los espíritus. Entonces los racionalistas se petan allá con lo que es el laicismo y lo predican laicismo. Entonces cuando llegan los que están leyendo los libros, dicen: no, pero que aquí ni se hace una oración ni al principio ni al final. Revista Espírita, 1866. Kardec dijo: si no haces oraciones, no digas que eres espiritista. Y el ser espiritista no significa que porque tú hagas oraciones, tú vas a hacer una religión. Vamos a orar. Con esto Dios amado, te damos gracias por este día, esta oportunidad, en este espacio que hemos tenido de presentar el espiritismo, de tratar de llevar al mundo mediante unos videos que se quedan para la eternidad, que van a estar ahí disponibles para aquellas personas que quieren conocer del espiritismo, sea de educación hacia ellos, que podamos establecer la cara del espiritismo tal y como es en los libros codificados, y que esa información que aparece en los libros codificados se verifica con cada una de las personas que nos leen los libros y que verifican que eso que estamos diciendo es lo correcto. Ayúdanos, Padre amado, de que los miedos los podamos controlar. Todos los amigos que me están escuchando y viendo por esta programación, que tienen miedos en sus vidas, en sus casas, con sus maridos, su familia, con toda su situación, que sepan que el miedo no viene de Dios, que el miedo viene de malos espíritus, de situaciones que ellos mismos han creado y que tienen que lidiar y enfrentarse a ellas con resignación. Te damos gracias, pedimos esos fluidos, los enviamos, los derramamos, y que en este momento sean derramados en cada entorno, en cada situación, y que los niños los podamos orientar y ayudarlos a que se le vayan las rabietas y eso excusas que están dando los espíritus para atacar a sus padres, y que los padres se eduquen y sepan que ellos pueden controlar esta situación temprano, en temprana edad, y que el espiritismo no es malo, que el espiritismo es hermoso, que no tiene nada que le haga mal al ser humano. Nada de lo que el espiritismo promulga, presenta, tiene que ver de ningún modo para hacerle mal a nadie, sino para adelantar sus espíritus, para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a vencer los miedos, para ayudarnos a sanar nuestras enfermedades, para ayudarnos a rechazar los malos espíritus. Ese es el espiritismo. No somos una religión, ni deseamos ser religión, porque eso separa nuestra posición ante Dios. Nosotros queremos ser agradables a Dios con nuestras intenciones, no separando a nadie, ni diciendo que unos pueden ser y otros no pueden ser. Eso seríamos orgullosos y egoístas. El espiritismo no puede ser una religión. Y así te lo presentamos y así enviamos estos fluidos para que haya constancia de que este conocimiento es así. Que así sea y así es. Recibe fluidos. Y revelaron la verdad del amor de Dios, el consolador. Wow, qué bello este día. Gracias por estar a nuestro lado, oyendo esta programación. No tengan miedo. Yo no tengo miedo. Laura y yo no tenemos miedo. Nos enfrentamos al vituperio,
al escarnio de aquellos que no han leído los libros. Lo justificamos porque no han leído los libros. No lo aceptamos porque es una responsabilidad de cada cual. De que puedan saber que esto es lo correcto. Y si nosotros lo hacemos, ustedes lo pueden hacer. Laura, ¿qué más? Mandamos saludos a todos los que están conectados todavía. Sí, todavía está conectada Nidia Faval, Cristina Paul. Gracias, Cristina, por estar. Doris Fandino. El grupo que está, pues le damos gracias por haber estado. Los amamos mucho, 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 mucho. No dejen de pensar de que los dejamos de amar, Laura y yo. Por favor, entiendan, nos gustaría mucho tener un tiempo razonable para decirle hola a todos. Son tantos y muchos se han ido y se nos hace bien difícil, pero los tenemos en pensamiento. Cuando nos ponemos a orar, me pasa por la mente las caritas de cada uno y yo le envío fluido. Y el que me envía un texto, yo trato de contestárselo. No nos olvidamos de esa parte, pero entiendan que si no me comunico con ustedes de la manera que podríamos hacerlo con más frecuencia, es porque son tantos y tantos los mensajes que estamos recibiendo, y no es porque yo tenga una ostentación de decir esto. Si me voy a YouTube, muchos necesitan contestación a los argumentos que ellos hacen, porque todos ellos, la mayoría, son contrarios al espiritismo. Le han enseñado que el espiritismo es malo, y cuando necesito defenderlo, necesito mucho tiempo para contestarlo. Pero ustedes saben, Laura y yo, que no hemos cambiado nuestra posición con ustedes. Los que se han querido ir, muchos se han ido de ser amigos míos en los blogs. Pues, básicamente ellos no podemos hacer nada, pero hay otros que están llegando. Esos que se van no pueden entonces después tener constancia de lo que yo dije. Entonces se van a murmurar, cuando deberían estar pensando de qué es lo que está diciendo Frank. Si nosotros no somos enemigos de los espiritistas, al contrario, debemos ser aliados en todo el sentido de la palabra. Pero nos sentimos regocijados de que no pronunciamos palabra alguna, ni Laura cuando escribe, ni yo cuando escribo, en contra de lo que es los conceptos del espiritismo. Los defendemos, eso sí. No dejamos pasar. Cada vez que tenemos la oportunidad, los defendemos. E insinuamos a todo el mundo que lean los libros. Ok, Laura. Sí, buenas noches a todos por acompañarnos. Por favor, lean los libros codificados. Eso Laura lo va a decir y yo lo voy a decir. Los amamos. Leer los libros te da a ti una satisfacción de que vas por buen camino. Enamórate de eso. Te están dando la forma de tú mantenerte firme, que no vengan miedos a tu vida, que no te metan gato por liebre, que no te cambien los conceptos y tú no sabes por qué estás tomando esa decisión. Porque, pero es que ya lo hacen de tal manera. Donde quiera que lo hagan como sea, si no está conforme a la codificación, entonces está por mal camino. Hasta luego, amigos. Un honor haber estado con ustedes. Terminamos este video. Cristina dice, qué hermoso tema el de hoy. Gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Ha sido muy... Estoy aquí para compartir la oración. Este tema del día de hoy, cuando yo lo estoy mencionando, me toca a mí, de lo profundo. ¿Por qué tantas personas tienen tanto miedo en este mundo? Porque no son espiritistas, porque no conocen de esta filosofía tan hermosa, de que no denigra a nadie, que no hay engaño, que todo lo que producen esos libros en términos de conocimiento es de bien, nunca jamás de hacerte sentir mal, sino que tú te mejores. Y porque una cosa tan linda no la podemos atesorar y la cambiamos y la sustituimos por cosas que son mentiras, incorrectas, en contra de lo que específicamente el espiritismo ha enseñado. Bueno, hasta luego, amigos. Hasta la próxima, que es domingo. Gracias. Buenas noches.
más hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Amigos, este es Fran Montañez. Este video que tenemos el final del día de hoy, vamos a hablar sobre el miedo. Yo he hablado otras veces sobre el miedo y lo he buscado la información en la misma codificación, y la codificación nos circunscribe a que el miedo mayormente es cuando tú tienes desconocimiento de algo. Pero vamos a ver lo que dice Wikipedia, que es lo que yo utilizo mayormente de referencia cuando me refiero a algún tipo de diccionario. Me agrada mucho porque hay muchas opiniones de muchas personas y se va depurando poco a poco y da a demostrar claramente el concepto. Pero el término de miedo se define de la siguiente manera. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque el pueblo americano, Estados Unidos, 300 millones de habitantes, una porción está dividido esto casi en la mitad y mitad, ¿verdad? Lo que son los demócratas y los que son los republicanos. Los republicanos, el Partido Republicano se reconoce durante muchísimos años en que es un partido que aglomera, reúne a todos aquellos que son conservadores en pensamiento. Vas a ver que ellos, los mismos, en la historia ha dicho que los mismos presidentes que han sido republicanos han tenido siempre el deseo de ser conservadores en los movimientos. Después vienen los liberales, que son los demócratas, y muchas veces cosas que se establecieron muy estrictas en una administración, en otras se abren un poquito más. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque el día de hoy tenemos una evidencia de que el señor Donald Trump está corriendo por el Partido Republicano en las primarias, y él ha convencido aproximadamente un 40% de los que son conservadores. Es decir, que 60% todavía se queda manteniéndose fuera de la línea del señor Donald Trump, y el señor Donald Trump ya está agrupando un 40%, pero entonces se diluye la otra parte entre los demás candidatos, que muchos de ellos son muy importantes, que no se pueden dejar pasar desapercibidos. Pero cuando se hace un análisis exacto esta semana, una persona hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Y es porque cuando tú ves el pensamiento y el mensaje de Donald Trump en contra de los inmigrantes, en contra de los negros, en contra de los inmigrantes, de los negros, de las mujeres, de cuánta cosa hay establecida, y se ha creado tanto y tanto controversia que eso ha ocasionado que se despierten los que son conservadores. O sea, no ha habido en la historia en ningún momento que un presidente haya podido lograr la presidencia cuando los sectores más importantes están en contra de él. ¿Cuáles son los sectores más importantes y que son en este momento sumamente sumamente determinantes en una elección? Los latinos, los negros, las mujeres. Entonces, cuando empieza a ir por ese otro lado el grupo de personas que son religiosos, y ahí por el estilo puedes mencionar innumerables cosas, te encuentras a un doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos
prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Segundo, lo están avalando la religión evangélica, que es la mayoría en Estados Unidos, porque en Estados Unidos son más los evangélicos, porque aquí prevalecen los evangélicos que lo que son, y los cristianos que lo que son católicos. Eso es una realidad. Pero entonces tú dices, pero ¿por qué tanta persona se olvidó de que existía el bien vivir, el reconocer que los inmigrantes son parte esencial de este país? ¿Por qué se olvidaron de que cada uno tiene derecho? Y que este señor lo único que promueve es la xenofobia, la separación. Se atrevió a decir que iban a matar a los familiares de los musulmanes, y eso pasó. Y ellos lo aceptaron y le aplaudieron. Entonces ahí hay una preocupación. Entonces por eso que yo traigo el tema de hoy del miedo. ¿Y por qué los americanos, el 40% de los que son del Partido Republicano, 40%, nunca más antes había habido que un candidato a la presidencia, los precandidatos a la presidencia, uno de ellos llegara a obtener un 40% de ese grupo? Entonces quiere decir que a ellos no les importa bajo ninguna circunstancia el amor al prójimo, que es los vecinos que llegan de otros lugares. Ellos no les importa bajo ninguna circunstancia el hecho de que se mienta para una posición tan importante que es representar a Estados Unidos en el mundo y para establecer un nivel mundial. A ellos no les importa nada más. ¿Qué es lo que les importa? El miedo, que este señor ha logrado cautivar y le ha sacado provecho, y le está diciendo a las personas que son sus miedos los más profundos de que vengan grupos radicales y tomen el país, y que vengan los inmigrantes y pasen la frontera y llenen el país. Y entonces estos que son conservadores, que ni tan siquiera entonces valoran los negros. Un Donald Trump que sobresale en las encuestas de los republicanos. Yo soy medium, pero no quiero ser adivino. Pero la lógica me dice a mí que una persona bajo estas circunstancias no va a poder tener una oportunidad de ganar en unas elecciones, porque el otro grupo que los aglomera a todos van a ser mayoría, obviamente. Pero en este momento se está haciendo creer a la mente de que este señor puede ser presidente. Eso no es lo importante, porque el que sea presidente o no, pues eso se determinará, y el que sea hay que aceptarlo. Yo, que me toca votar, yo voy a votar y voy a hacerla por lo posible de yo hacer el voto por el que yo considere que es lo más correcto. Eso no tiene que ver que yo sea religioso, yo sea, no se llama, político ni nada de eso, no tengo que ver nada, pero no voy a dejarle pasar la oportunidad de yo contribuir con mi voto. Pero ¿qué es lo que preocupa? Que ese 40% de la parte conservadora de Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, alaban a un ser que dice mentiras, a un ser como es el señor Donald Trump, que habla de xenofobia, de separación de grupos, del mismo modo que hablaba el señor Hitler en el tiempo en que estaba, y convenció a un grupo de personas en aquel momento, y en de momento fue el presidente de aquel lugar. Yo no estoy diciendo que yo tengo el temor de que eso sea así, yo creo que eso no va a pasar, porque la humanidad no va para atrás, va siempre hacia adelante, y esos errores no se pueden cometer porque son muy costosos.
Pero lo que yo me quiero enfatizar es que lo que yo predico, que es el espiritismo, que nosotros valoramos mucho de que el comportamiento cambie en términos de lo que es el egoísmo, el orgullo, el materialismo, que eso son valores, son situaciones que hay que sacar afuera de nuestra vida espiritual. Y ahí vemos claramente que ni la misma religión a estas personas que son conservadores, que la mayoría de los que están hoy respaldando a Ted Cruz, ¿qué se llama?